Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la... Es una alegría contar de nuevo en Radio Sefarad con Stanislav Skoda. Hola, Stanislav. Hola, muy buenas tardes. Stanislav es el director del Centro Checo. Estuviste aquí la última vez para hablarnos de esos 100 años de la metamorfosis de Franz Kafka y ahora vuelves a hablarnos de un artista no tan conocido como Kafka, por supuesto, pero muy interesante. Stanislav, ¿qué destacamos de Michael Finkelstein? Michael Finkelstein es, como has mencionado, un artista plástico desconocido incluso en nuestro país. Por culpa de la persecución nazi que sufrió él en los años 30, pero también por otras razones. Es que Michael Finkelstein nació en la ciudad de Buchovice, en el territorio actual de la República Checa, pero luego a lo largo de su vida viajaba, vivía en Estados Unidos, en Alemania, en Roma y murió en el campo de concentración en Italia. Entonces su familia era de Trieste, ¿no? Si no me equivoco. Su madre era judía de Trieste. Uh-huh. Y su padre era judío austríaco, checo, con raíces centroeuropeos, digamos. Austrohúngaro todo ya, y checo. Exactamente. Entonces, ahora Michael Finkelstein no forma parte del canon ni checo, ni alemán, ni austríaco, ni italiano. No aparece en los libros de textos de la historia de arte en ningún de estos países en los que trabajaba, vivía, etc. A pesar de que fue un artista muy destacado, muy interesante, que trabajaba en varios estilos, surrealismo, arte nouveau, se relacionaba mucho con el mundo artístico alemán e italiano. Fue amigo de Kokovska, ¿no? Sí, también. Porque estudió en Viena, me parece, me he preparado un poquito porque tengo que reconocer que no le conocía Stanislav. Él es un representante de lo que los nazis llamaban el arte degenerado, ¿no? Exactamente. Y se nota en la exposición la que ahora tenemos en la Casa Sefarad Israel, porque Michael Finkelstein tenía mucho humor en su obra, mucha ironía, ironizaba muchas cosas las que a los regímenes autoritarios parecían sagrados. No tienen mucho sentido del humor los regímenes totalitarios, ¿eh? No, ninguno, ni los nazis ni los comunistas. Bueno, has introducido el tema de esta exposición que se llama El simbolismo en la obra gráfica de Michael Finkelstein, una exposición que se inauguró con la presencia de importantes personalidades. ¿Nos recuerdas ese día de la inauguración? Sí, seguramente. Es que quisiera regresar un poco en el tiempo. Es que después de la Segunda Guerra Mundial, la obra, que fue muy amplia, de Michael Finkelstein desapareció casi. Lo único que se conservó eran las cosas que ya antes compraban los coleccionistas o mecenas de Michael Finkelstein sembrados por toda Europa. En Francia habían varios, en Alemania, en los Estados Unidos. Entonces, los coleccionistas empezaron a juntar las pequeñas colecciones sembradas por Europa y luego un coleccionista alemán lo compró casi todo. ¿En qué época? En los años 80, 90, digamos. Hace poco un coleccionista y galerista checo, Jan Placák, que estuvo presente en la inauguración. Sí, me suena que también tenía que ver con la exposición de Kafka, ¿no? Es él. Jan Placák es un galerista de Praga, un artista, escritor también, que colecciona muchas cosas muy interesantes y las expone en su galería Stichla Klika en el mismo centro de Praga. Entonces con él hicimos la expo de Franz Kafka, 100 años leyendo Metamorfosis, y este año la expo de Michael Finkelstein. Hay que destacar también que la expo madrileña en la Casa Sefarad de Michael Finkelstein es la más grande de todas, porque hasta ahora lograron hacer una exposición en la ciudad de Cheb, en la Chequia Occidental, hace años, y una en Praga, pero esta es aún más grande. Contiene 300 obras de Michael Finkelstein de todo tipo, de todas técnicas,
aguaches, aguas fuertes, pinturas, dibujos y ex libris también. Entonces Jan Plačák compró en una subasta en Alemania la colección casi completa de la obra de Michael Finkelstein e hizo una selección especial para Casa Sefarat. Y vino a montarlo y a inaugurar la exposición junto con el historiador del arte judío y el comisario del Museo Judío de Praga, Arno Pařík. Me imagino que tuvieron oportunidad de presentar la exposición. ¿Qué recuerdas que dijeran que te resulta especialmente interesante? Sí, Stanislav? Es que lo más interesante fue, y pienso que no solo para mí, cuando Jan Plačák contaba de su viaje a la ciudad natal de Michael Finkelstein, porque esta ciudad natal de Finkelstein, Bučkovice, se encuentra en el territorio de Silesia Checa, en el norte noreste de la República Checa actual. Entonces, cuando llegó a este pueblo, no descubrió casi nada lo que recordara a Michael Finkelstein. Entonces, la gente, los habitantes de este pueblo se cambiaron por completo, ya no hay judíos, no hay alemanes o la gente de habla alemana y ni hay ninguna placa conmemorativa, casi nada que recordará el legado de Michael Finkelstein, lo que le sorprendió mucho y lo que da cierta tristeza. La verdad que sí. Luego Jan nos contaba cómo logró tener esta colección completa. Arno Pařík mencionaba algunas cosas interesantes en el contexto de los artistas judíos de Chequia, que también viajaban por Europa, vivían en España, creaban en España. Porque también quería mencionar que Finkelstein emprendió un viaje a España. Se quedó un medio año viviendo y creando aquí. Y ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿Te recuerdas? Recorrió casi toda España. Wow. Entonces se conservaron varios óleos. Los que están actualmente en la Casa Sefarat, por ejemplo, un dibujo de Madrid antiguo, pero también de Tarragona, de Andalucía y de muchas partes. Qué curioso. O sea, era un artista viajero e inquieto y muy curioso, ¿no? Sí. Él emprendió viaje a Australia, vivía en Estados Unidos, en Asia. Y hay que también recordar que en su época no era tan común viajar tanto. Entonces, él viajaba con los barcos, viajes muy largos, etc. Y pienso que también esto es una razón por qué no está tan conocido en Chequia, por ejemplo. Claro, porque era tan multinacional, ¿no? Un tan nómada. Internacional, un nómada. Un nómada que acaba muriendo en un campo de concentración en Italia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque él primero en los años 30 huyó de Alemania nazi, con muchas tendencias de persecución de los artistas judíos a Italia, porque tenía raíces italianos. Vivía 5 años felices en Milán, donde se hizo amigo con muchos artistas italianos, pero luego también con el régimen de Mussolini, los italianos lo internaron a un campo. Primero en el norte de Italia, luego trasladaron al sur a un campo más duro. Y desgraciadamente Michael Finkelstein murió pocos días después de la liberación del campo por el ejército británico por una infección. Sí, murió en una especie de hospital improvisado que habían creado los británicos, precisamente. Sí, porque no habían recursos, no habían médicos, entonces no pudieron curarlo. Stanislav, ¿esta exposición ha tenido eco en tu país? ¿La prensa se ha interesado o se empieza a interesar por Finkelstein? Sí, intentamos atraer la atención de la prensa checa para esta exposición. Intentamos de invitar al corresponsal de la televisión checa de París para que haga un reportaje de esta expo, porque pienso que merece la pena. Es la exposición más grande de todas, claro, de la obra de Michael Finkelstein, ahora en Madrid, en Centro Sefarat, Israel. Además, tenemos mucho tiempo para poder disfrutar de esta exposición. ¿Hasta cuándo están abiertas las puertas de...? Está abierta hasta el día 7 de abril. Uh-huh. Entonces tenéis mucho tiempo para verla y os lo recomiendo mucho.
es que también quisiera mencionar la colaboración del Centro Sefarat Israel, de Esther Bendahan, Fernando Vara del Rey, con los que colaboramos mucho y con mucho cariño. Además, cuando ellos apuestan por una exposición, se implican muchísimo y la hacen suya siempre. Y siempre aciertan en la elección. En la inauguración estuvieron las embajadoras de Chequia, Polonia, Chipre, Centro Checo y por supuesto, representantes de Centro Sefarat. Nos has dicho que son más de 300 obras, o sea que es una exposición, ya has dicho, la más grande, pero es que es muy amplia en sí misma. 300 obras de un mismo y es una selección porque en las colecciones de Jan Placzak se encuentran muchas más obras, más de 1000. Wow. Él hizo la selección para mostrar Finkelstein como un artista polifacético, de muchas técnicas, muchos estilos, porque él también se pueden ver unos retratos muy bonitos de los escritores o de las personalidades del mundo artístico entregueras, como por ejemplo Leon Feuchtwanger, o más artistas de este ambiente. También hay muchas obras eróticas también, porque él hacía alusiones hacia psicoanálisis. Sigmund Freud fue el primer artista plástico que reflejaba en su obra psicoanálisis. Hay un dibujo donde está Freud sentado en su sofá. Y también hay muchos ex-libris. Me encantan los ex-libris. Sí, Finkelstein es más conocido en el mundo de hoy como autor de los ex-libris. Entonces, como su obra no es tan conocida, los ex-libris de él tienen mucho valor en el mercado de ex-libris y entre los coleccionistas. Él creó un montón de ex-libris para muchos amigos suyos, artistas, escritores, etc. Y también hacía ex-libris ficticios, por ejemplo, diseñó un ex-libris de Mussolini, por ejemplo, o de Neville Chamberlain, o de muchas personalidades de aquella época. Volvemos a lo de que tenía mucho sentido del humor, aunque los nazis no lo entendieran, ¿no? Sí, exactamente. Él, en su obra se nota mucho humor, tenía un sentido de humor muy especial. Es que este sentido de humor no se puede encontrar en la obra de ningún otro artista plástico, digamos. ¿Algo más que quieras destacar de la exposición o de la figura de Finkelstein? Habría muchas cosas, es que las que merecen la atención, pero lo que más me gusta son los retratos, los paisajes de España también merecen la atención, y los dibujos inspirados por psicoanálisis también. Es una exposición muy, muy variada, muy rica en cuanto a los estilos, técnicas y puntos de vista del mismo autor. Claro que nos puede interesar a cualquiera, porque siempre vamos a encontrar o un ex-libris o esos dibujos eróticos o los ex-libris ficticios, el de Mussolini. Muchas gracias. O también algo que nos llega más de cerca, que son esos paisajes españoles, ¿no? Hablabas de Madrid, de Tarragona. Sí, seguramente. Entonces yo agradezco mucho Centro Sefarat Israel por poder colaborar con ellos. Es que hemos hecho los últimos 2 años muchos eventos interesantes, cosas que relacionan la cultura judía centroeuropea, la cultura checa y la cultura española, y siempre ellos tienen un público muy bueno, viene mucha gente a ver nuestras exposiciones y escuchar nuestras charlas al Centro Sefarat. Stanislav, tiene que ser muy satisfactorio dar a conocer a un artista así, ¿no? Sí, seguramente. Reivindicarle. Seguramente. Es que los merecimientos más grandes tiene el galerista Jan Placzak, por supuesto, porque él lo descubrió, él compró la colección e intenta de divulgarla, de darla a conocer en todo el mundo, porque es muy raro, muy curioso que Finkelstein es un artista tan desconocido a nivel europeo, en Alemania también. Es que nosotros también, aparte del simbolismo, llamamos la exposición El desconocido Michael Finkelstein. Entonces pienso que de la parte de Jan Placzak es un trabajo muy bueno y muy importante
para difundir la obra de Michael Fingenstein. No sé si cuando viniste a hablar de Kafka te hice el juego del invitado del Centro Sefarad, que es pedirle al invitado que, ahora que no nos oye nadie ni nos ven, que elija una pieza que se llevaría, si pudiera, de la exposición. ¿Con cuál te quedarías tú? Sí. Es que yo llevaría, no sé, las cosas eróticas, por ejemplo, es que son muy divertidas, o uno de los óleos, por ejemplo. Hay un óleo, un paisaje de Madrid, una casa de Madrid, entonces yo como tengo mucha afición, me gusta mucho vivir en Madrid, entonces yo pienso que sí, que llevaría esta casa madrileña. Muy bien, pues esperamos fijarnos en esa casa madrileña que elegiría Stanislav Skoda y en todas estas 300 obras que completan, que conforman el simbolismo en la obra gráfica de Michael Fingenstein. Gracias por coorganizar junto con Centro Sefarad esta exposición y muchísimas gracias también por venir a contárnosla. Muchas gracias a vosotros por invitarme y os deseo una agradable visión a todos. Gracias.